Pero bueno, vamos a pasar con nuestro primer invitado de esta mañana. Está con nosotros el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo está? Bueno, el tema en cuestión está relacionado con Santibáñez también, quien habría ejercido influencia ilícita ante el Tribunal Constitucional para beneficiar a su cliente condenado por organización criminal. ¿Cuál es este caso para que la gente comprenda un poco? Porque la popularidad de Santibáñez el día de hoy es por la alta criminalidad y no por los delitos que habría podido cometer. Bueno, en realidad no me compete tanto el hacer una Mm, sustentación o desarrollo del caso, porque finalmente quien está investigado es el ministro Santibáñez. Pero lo cierto es que se trata de una decisión que el Tribunal Constitucional rechazó en 2 oportunidades. Entonces, por tanto, la institución, el Tribunal Constitucional, es más bien poco prudente tratar de imputarle cualquier tipo de responsabilidad en este caso, porque, repito, si es que hubiera habido, como se dice, ¿no?, que el ministro supuestamente habría anunciado que tiene asegurado un caso, este caso de un señor de apellido Salirrosas, ujú. que tiene asegurado el caso, pues eso es objetivamente falso, ¿no? ¿Por qué? Porque la decisión del colegiado de manera unánime, eso no ha variado en un momento, desde el momento mismo que se tuvo la decisión, la ponencia, ha sido aprobada por unanimidad. E inclusive hemos escuchado en este caso que hay unas personas que dicen que supuestamente el ahora ministro había señalado que había salido mal en esta primera oportunidad y que va a Ujú. presentar un nuevo recurso para poder sacarlo favorable, dice, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado. Pero sin embargo, es verdad que presentó un nuevo recurso, pero ese recurso también fue rechazado. Entonces, el tribunal en ambos casos rechazó. Este caso, finalmente, lo que ha habido más bien ahí es totalmente una oposición a lo que planteaba. Repito, vamos a hablar en el supuesto porque he escuchado que el ministro Santibáñez lo niega, si no señala de que es una distorsión del supuesto colaborador o colaboradora, ya no sé, pero cierto es que no hay ningún tipo de conexión, porque no ha habido manifiestamente ningún tipo de decisión que vincule a este supuesto acto del ministro Santibáñez. Ujú. Bien, ¿cómo analiza usted la situación por la cual pasa el ministro Santibáñez en el presente, ¿no? Ahorita tal vez entramos un poco más al sector de opinión, porque el ministro Santibáñez, tal vez la seguridad no es su expertise, pero igual puede hacer una apreciación política de la coyuntura. Bueno, yo creo que la situación es muy tensa en el Perú, pero es una situación tensa yo diría, histórica, Ujú. republicana. Desde la génesis de la República estamos en permanente conflicto y que más bien debemos buscar, tratar de encontrar eh, autoridades o personas convocantes, ¿no? Creo que ese es un rol fundamental. Ujú. Si el ministro juega un rol preponderante en el régimen de gobierno de la presidenta Boluarte, creo que también debe buscar algunos referentes que le permitan generar un espacio para el diálogo, ¿no? Y creo que ese debe ser el camino, ¿no? El respeto a las instituciones, el diálogo permanente. Y más bien ahora que reflexionaba sobre un nuevo proceso electoral, creo que no debe ser visto como una guerra, ¿no? Como un enfrentamiento. Porque, ¿no? Porque para hacer políticas públicas importantes no se Ujú. requiere una mayoría simple. No se requiere llegar al poder, se requiere amplios consensos. Si es que se plantea la reforma del sistema de justicia, se requieren consensos, por lo menos 2/3 del Congreso Eh, y algún nivel de legitimidad en las instituciones. Lo que ha mencionado es importante, la reforma en el sistema de justicia. ¿Qué cosas se necesita para poder reformar el sistema de justicia en su totalidad y dejar de lado estas dicotomías, estas oposiciones? Porque inevitablemente en los últimos 4 años, si no más, hemos sido testigos los peruanos de pugnas entre distintos organismos del sistema de justicia. Yo creo que en realidad, nuevamente retomando un análisis histórico,
tenemos un problema por la transportación de instituciones ajenas a la realidad que no han sido adaptadas. Y por eso es que hemos tenido hasta la fecha 12 constituciones. El Perú no se encuentra aún institucionalmente. La democracia es muy joven. Es la primera vez después del régimen de Fujimori que estamos logrando más de 4 elecciones seguidas, porque a la tercera venía el golpe. O sea, estamos recién en una situación incipiente. Por eso decía que la base sustancial es el consenso, las coaliciones, que no son malas palabras, el acercamiento entre los grupos políticos para poder integrarse, formar puntos en consenso que permitan hacer un país más predecible, más seguro, más sólido, más institucional. Y claro que la reforma de todo el poder, no solamente del sistema de justicia, sino del poder es sustancial. Pero en ese cambio, la justicia sí es trascendental. Y la reforma de la justicia, yo la vengo escuchando desde los años 90 de hablar de una reforma. Se hizo un primer impulso a inicios de los años 2000 con la Seriajus, la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia, que fue aprobada por ley del Congreso durante el régimen de Toledo, aunque antes la Corte Suprema ya había creado una comisión de reestructuración. Pero después se ha abandonado todo ese plan y entonces tenemos instituciones, incluido el Tribunal Constitucional, que realmente no dan una respuesta adecuada, rápida, oportuna, predecible a lo que demandan los justiciables. Y eso tenemos un problema inclusive también de operatividad. Tenemos desconexión entre policía, Ministerio Público y jueces o juzgados, INPE. Entonces necesitamos tratar de hacer una reforma integral, convocante, que permita hacer que el sistema de justicia logre hacer que la justicia propiamente dicha sea realmente eficaz para todos los ciudadanos. En esta reforma del sistema judicial, la manera en la que se eligen jueces y fiscales, en la actualidad lo hace la Junta Nacional de Justicia, en algún momento he conversado con algunos políticos y sostienen que sería más prudente que la elección fuera por voto popular. ¿Está usted de acuerdo con esa teoría o no? Bastante complejo, ¿no? Se está haciendo eso en México ahora. En realidad, convocar a elecciones de 5.000 jueces, 3.000 fiscales, es bastante complejo en realidad. Yo diría que sí es importante la participación ciudadana en los sistemas de justicia. Y la participación puede ser a través, por ejemplo, del impeachment o de la censura a un juez que se comporta mal o que tiene algún comportamiento errático con la población. No hablamos del Perú profundo, ¿no? Un juez que impuno, es soberbio, no atiende a la ciudadanía, etcétera, podría plantear su mecanismo de revocatoria judicial. O también la participación de los jurados en determinados delitos. Y alguien cuestionaba que era un modelo ajeno al país, pero los jurados fueron reconocidos en la Constitución del 28 y en Argentina se está practicando con bastante éxito. Quizás la convocatoria a los ciudadanos para que participen de jurados en los juicios, sobre todo en esos juicios de corrupción o juicios de crímenes contra la seguridad ciudadana, podrían también participar los jurados como una suerte de cautela y también de buscar que haya imparcialidad en el juez y sea más legítima la justicia. Es decir, yo creo que más bien, más allá de un proceso de elección, creo que podrían haber mecanismos intermedios durante el desarrollo de un proceso que podría participar con mayor actividad la ciudadanía. Como en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, para hacer un símil que ellos tienen un jurado de 12 personas. Claro, lo tenemos ahora pues en Mendoza, en Argentina, que ha funcionado muy bien, y ya en Buenos Aires también está funcionando los jurados. Como te digo, podría ser una suerte de forma que en algunos delitos, sobre todo de gran interés para la ciudadanía, participen los jurados para que sean más rápidos y además más sólidos también y más legítimos los fallos judiciales. También podría, me parece, si es que vamos al tema de elección, realizar la elección de los jueces de primera instancia, ¿no? O sea, lo importante es que el pueblo sienta que su juez es alguien respetado. Entonces el respeto creo que puede darse también a través de mecanismos de participación de la ciudadanía, ¿no? Que permita ahí una conexión directa, ¿no? Porque sabe que ese juez penal va a resolver los casos de violación sexual, por ejemplo. Sí. Va a resolver los casos de hurto, de robo, ¿no? Y no lo que alega la población. La policía lleva al delincuente y el juez dispone la comparecencia, ¿no? Entonces eso creo que es uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar, ¿no? Brevemente, para cerrar, ¿cree usted que censuren al señor Santibáñez hoy día? Mire, no lo sé, pero la censura es un mecanismo legítimo que se utiliza en el ejercicio político, pero también
por otro lado, es legítimo que el ministro que eventualmente va a ser censurado busque convencer a través de coaliciones o alianzas que pueden ser coyunturales o temporales con el resto de grupos políticos. Pase o no pase, es parte del ejercicio democrático y más bien esperemos que sea o no sea, empecemos a caminar en la senda que le estoy señalando, ¿no? Que es importante tener una actitud convocante. Y creo que la primera convocante tiene que ser la presidenta de la República, así sea en un marco celoso, pero creo que es importante que se realice, así sea en la última etapa, una amplia convocatoria para poder realizar un nuevo gobierno más institucional. Bien, muchas gracias al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional, por acompañarnos esta mañana en Betel 100.1 FM.